Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Estamos bendecidos, amén. Amén. Bendecidos porque el Señor ha sido bueno. Y siempre digo esto en muchas partes, que no solo hay que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, sino que hay que darle gracias a Dios por lo que también nunca nos dimos cuenta. Porque hay momentos en los que nosotros estamos llevando nuestra vida y no nos damos cuenta ni nos apercibimos qué es lo que Dios está listo y dispuesto para hacer, o qué Dios quiere evitar en nuestras vidas, y lo hace. Así que tal vez tú y yo nunca nos dimos cuenta. Tal vez tú y yo, por alguna razón, no íbamos a estar aquí. Eso no lo sabes tú y no lo sé yo. Pero estamos aquí y hay que darle gracias a Dios de lo que nos libró, de lo que nunca nos enteramos, que pudo haber sucedido allá afuera. Sin embargo, no sucedió. Y Dios nos da la oportunidad de estar hoy aquí ante su presencia. Así que con eso en mente quiero iniciar y compartir este mensaje el día de hoy con cada uno de ustedes. Un mensaje importante que el Señor también ha estado hablando, que podamos compartirlo, y me da gusto y me da gozo verlos a todos ustedes aquí. Gloria a Dios por eso. No es un domingo más, ya lo decíamos hace un momento, es un domingo diferente. Amén. Es un domingo distinto. Cada domingo tiene que ser diferente. No somos ritualistas, no somos litúrgicos, no somos religiosos. Somos hombres y mujeres que de verdad quieren conocer a Dios. Amén. ¿Quién quiere conocer a Dios? ¿Quién quiere conocer, ir más allá en la presencia de Dios? Yo quiero, porque he degustado su gloria. Y no ahorita. Yo la empecé a degustar cuando era mucho más joven. Desde los 18 años, para ser exactos, como lo he compartido. Y como les decía ayer a los jóvenes, no hay nada más emocionante que vivir la vida con Cristo. Amén. De verdad no lo hay. Ni el mundo te satisface, ni los placeres, ni nada. Con Cristo es una vida a todo pulmón. Amén. A todo lo que da, emocionante. Una vida que Dios te depara, una vida de bien, de misericordia. Y les decía a los jóvenes, la vida en Cristo no es una vida aburrida. Aquel que dice que la vida en Cristo es aburrida es porque todavía no conoce a Jesús. Así es. Jesús es una vida superior, que no se compara con nada. Así que Dios nos quiere seguir dando algo más hoy. Dios quiere seguir alimentando nuestro espíritu. Dios quiere que tú y yo vayamos todavía más cerca a su presencia, y no quedarnos solamente en el atisbo de la puerta, ahí donde estaba el templo de Israel, ahí donde apenas estaban por entrar. Ese es el umbral. Pero Dios quiere que no solo te quedes ahí en el umbral, debajo del marco de la puerta, donde empiezas a ver la gloria de Dios, pero todavía no la tocas. Dios quiere que penetres, que vayas más profundo, que vayas al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo, para poder llegar ahí, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Tenemos que morir a la carne. Tenemos que despegarnos de todo lo que nos asedia. Por eso dice la palabra, despojémonos de todo lastre del pecado que nos asedia. Y por eso hoy quiero compartir esto, y quiero que estemos en pie. Vamos a estar en pie porque quiero que oremos y leamos una porción bíblica en pie, y después nos podemos sentar. Amén. Así que vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos este tiempo. Señor, hemos llegado a la parte más importante, que es tu palabra. Porque tu palabra tiene la preeminencia en todo. Amén. Tu palabra es la que nos redarguye, nos instruye, nos habilita, nos capacita. Pero aún antes de eso, nos limpia, nos confronta con nuestro propio yo, para ver de qué estamos hechos, para ver qué es lo que hay en nosotros y no te agrada. Tal vez nosotros no lo vemos, o vemos que estamos bien, pero es conforme a tu palabra que solo podemos entender, Padre, que podemos accesar a tu gloria,
y que podemos recibir de ti. Así, Señor, hoy oramos para que tu palabra sea derramada sobre esta casa y sobre cada corazón aquí presente. Y que todo aquello, Señor, que es pensamiento que quiera estorbar, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que no te pertenece se va fuera en el nombre de Jesús. Y recibimos y declaramos que el corazón está dispuesto. El corazón está abierto. El corazón tiene oídos para oír la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Y así de pie quiero que vayamos a Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9. Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9. Y aquí el Señor abre una serie de parábolas y con esta empieza la primera de casi 40 parábolas, siendo esta una parte esencial para enseñar sobre el reino de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 13, versículo 3: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Pueden sentarse. Aquí el Señor estaba dando la introducción a una de las parábolas más importantes que Él podía jamás haber dado. Y esa era la parábola del sembrador. Porque en ella Jesús empezaba a dar a conocer al pueblo para lo que Él había venido a predicar al mundo. El pueblo tenía la necesidad de conocer un mensaje diferente, porque el pueblo había escuchado a judíos y fariseos, a doctores en la ley, escribas, y la palabra dice que ellos enseñaban la palabra de una manera. Pero Jesús, cuando Él descendió del cielo, los evangelios registran que Él enseñaba la palabra como quien tiene autoridad, y no como los escribas y los fariseos. Él tenía el poder de dar el mensaje del reino de Dios de una manera tan certera, de una manera tan penetrante, tan pura y perfecta, que ningún ser humano podría decir que no entendía. Y para eso Jesús empezó a utilizar el recurso de la parábola. Las parábolas son pequeñas historias o relatos que enseñan una verdad espiritual profunda. Y Jesús, como el mejor maestro, el mejor pedagogo, el mejor sabio, Él sabía cómo podía Él llegar enseñando un misterio tan grande, que era el misterio de la piedad, el misterio del que nos habla el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el evangelio. Y Jesús decía: ¿cómo yo puedo enseñar al pueblo para que entiendan los doctores de la ley, pero que también entienda un adolescente y un niño? Para que entienda el ama de casa, para que entienda el campesino, para que entienda aún el cobrador de impuestos, para que todos entiendan y nadie se vea aludido. ¿Qué puedo hacer yo para anunciar el reino de Dios y estas verdades espirituales? Jesús, como maestro, recurrió a la parábola. Y la parábola es un relato tan sencillo que nadie se sentía aludido. Los niños podían quedarse perplejos y expectantes a ver qué seguía en la historia de Jesús. El doctor de la ley podía recibir una enseñanza magistral de lo que era el perdón, de lo que era la salvación de Dios. El campesino podía entender lo que Jesús estaba diciendo, porque no le era nada ajeno las imágenes que Jesús estaba empleando en su parábola. Y Jesús abrió su boca con esta primer parábola, que los evangelios han titulado la parábola del sembrador.
que hemos leído y que vamos a abundar en ella. Pero antes de eso yo quiero traer a ti algunos versos que son importantes, que nos habla del Evangelio. El Evangelio, hermano, es una semilla. El Evangelio es el mensaje de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio es aquello que ha descendido de lo alto para que el hombre pueda recibirlo, pueda abrir sus manos y su corazón de par en par y recibir esa semilla, recibir esa palabra. Si alguna vez tú te has preguntado qué es el Evangelio, el Evangelio es el mensaje de salvación de Dios para tu vida. El Evangelio no es otra cosa que el mensaje y el plan perfecto de Dios para redimir tu vida, para salvar tu vida, para perdonar tus pecados, para limpiarte del pecado y de la maldad. Eso es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Y mira, que no hay mejor buena noticia que decirle al hombre: tus pecados te son perdonados. Amén. No hay una mejor buena noticia. Y quiero decirte que esa buena noticia no puede salir de la iniciativa humana, porque el hombre no te puede redimir. El hombre carnal no puede redimir, porque él no ha sido redimido, porque él no es perfecto. Si vamos a ser redimidos, tenemos que recibir una redención de lo alto, perfecta, santa, buena, agradable. Y esto fue Jesús. Así que si tú te has preguntado ¿qué es el Evangelio? El Evangelio de Dios son las buenas nuevas para tu vida. Amén. Y no solo para ser salvo, porque el Evangelio de Dios no se queda ahí. El Evangelio de Dios se extiende, no solo de tiempo pasado, presente, sino futuro. Porque el Evangelio es salvación. Muchos de los que estamos aquí ya somos salvos por la gracia de Dios. Y el Señor sabe los que somos salvos. Y creo que tú sabes si eres salvo. Y si no lo sabes, deberíamos de saberlo. Wow. Pero también la salvación es tiempo presente. En la salvación yo me estoy santificando día tras día. Porque aquel que fue redimido en el pasado y se queda ahí, pronto se va a perder. Tiene que ser santificado diariamente. Y por eso la palabra dice: toma tu cruz cada día y sígueme. Amén. No hay que tomar la cruz cuando vengo a Cristo y se acabó. La cruz se toma cada día. Así es. La cruz se lleva hasta el fin. Eso es el Evangelio. Pero también el Evangelio es tiempo futuro. Y el tiempo futuro nos habla de la redención que nos espera. El reino de Dios ha llegado aquí hoy. El reino de Dios ha llegado con Cristo, cuando Él llegó en el pasado y pisó la tierra. Pero el reino de Dios llega a cada uno de nosotros cuando abrimos nuestro corazón a esa semilla, a ese Evangelio, a esa palabra de Dios. El Evangelio desciende y se hace patente y presente y real, el Evangelio de Dios en tu vida, para que tú puedas ser testigo. Y la palabra misma dice: porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, para dar testimonio también de Él, para anunciar la muerte de Cristo, dice otra parte de la Escritura, hasta que Él venga. ¿Cuál es nuestro trabajo si ya eres salvo? Anunciar la muerte de Cristo, perseverar hasta el fin, porque la palabra dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. La salvación no quedó en el pasado. La salvación se tiene que hacer patente en el presente, para esperar su futura consumación en el futuro, en la redención de tu cuerpo. Porque el Señor viene, hermanos, y su galardón viene pronto, y Él nos arrebatará. Así que este es el Evangelio. Y para Jesús introducir esta parte que les he hablado del Evangelio, por primera vez, imaginen que estaba toda la audiencia, todo el auditorio, todas las personas ahí en los montes, al lado del mar, porque la palabra dice que estaba junto al mar. Y la gente nunca había escuchado tal mensaje. ¿Cómo Jesús les iba a dar a entender conceptos que tú y yo tal vez entendemos hoy un poquito más? Y les da esta parábola. Pero antes de eso quiero que vayamos a 2 Corintios 9:10 para que entendamos el concepto básico de este mensaje, que es la semilla. 2 Corintios capítulo 9 verso 10.
Dios declara: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Quiero decirte que Dios, ¿quién es el que da la semilla al que siembra? ¿Quién es el que da el pan al que come? Es Dios mismo. Es Dios dando en primera instancia la semilla, y después de todo aquel que la recibe, que también está dispuesto a darla. Pero Jesús, Dios mismo, es el que da la semilla, es el que provee la vida. La palabra dice que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie puede venir al Padre si no es por mí. El camino se llama Jesucristo. El camino a la salvación, la semilla de Dios que ha brotado desde su corazón, se llama Jesús. Ahora vamos a los Salmos, capítulo 68, verso 8 al 11. Salmo 68, verso 8 al 11. Y la palabra ahí declara: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló de Dios, tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Aquí el salmista estaba declarando algo importante: que de Dios no solo desciende el pan, de Dios no solo desciende la semilla y da la semilla al que siembra y pan al que come, sino que Dios también sabe dar lluvia de los cielos. ¿Te das cuenta que la salvación tuvo que ser iniciativa de Dios? Tuvo que caer desde el cielo, tuvo que ser destilada como agua desde el cielo. Jesús mismo fue el que descendió del cielo. Y la palabra declara de Jesús: yo soy el pan del cielo. Yo soy el verdadero pan, que es comida para tu alma y para tu vida. Y la gente le decía: Jesús, nuestros antepasados, el pueblo de Israel, vio un milagro muy grande, porque por mano de Moisés hizo Dios llover maná, pan del cielo. Y ellos le dijeron: ¿tú qué señal haces? Si Moisés hizo esta gran señal e hizo descender pan del cielo para que comiéramos, ¿tú qué señal nos das? Ahí la gente estaba probando a Jesús, y Jesús les dijo: Moisés les dio un pan que sí descendió del cielo, pero que el que comiera de ese pan iba a volver a tener hambre, porque aunque fuera el maná, ellos tenían que recoger para el siguiente día también. Ellos no iban a ser saciados con el maná. Y Jesús les da una lección y les dice: yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero maná que descendió de lo alto. Yo soy el verdadero pan. Y el que come de mí, y el que come de mi carne y bebe de mi sangre, por ahí dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, no tendrá sed jamás, ni tendrá hambre nunca más. Dios es la semilla de trigo Jesús es la semilla de trigo de Dios. Jesús es el pan del cielo. Y vamos a Isaías 45, 8. Isaías capítulo 45, versículo 8 declara: rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Y aquí el profeta Isaías, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, hablaba palabra profética, y él estaba declarando que en el futuro Dios iba a traer algo más grande para Israel, y no solo para Israel, sino para los gentiles, donde estamos tú y yo, para nuestras naciones. Y aquí Isaías decía: los cielos van a rociar algo de ahí arriba, las nubes van a destilar algo especial, algo nunca antes visto. Van a destilar justicia. El pueblo de Israel estaba ensimismado en sí mismo. El pueblo de Israel quería alcanzar justicia, buscando la ley, buscando agradar a Dios por las obras de la ley. Pero la palabra nos dice, y Romanos nos dice, que el pueblo de Israel no alcanzó aquello por lo cual iba detrás.
sino que tú y yo lo alcanzamos por la fe. Aleluya. Tú y yo alcanzamos la verdadera justicia de Dios por la fe, cuando tú creíste en Jesucristo. Amén. Y aquí Isaías está diciendo, las nubes destilen la justicia. ¿Quién es la justicia? ¿Qué es la justicia? Es Jesús mismo. Romanos nos dice que Jesús es poder de Dios, salvación de Dios, sabiduría de Dios, justicia de Dios. La justicia. Y después dice, háganse brotar juntamente la salvación y la justicia. Yo Jehová lo he creado. La semilla verdadera de la salvación tiene que descender del cielo. La semilla verdadera de la salvación no es un invento del hombre. La semilla verdadera de la salvación no es algo que tú y yo podemos obtener por nuestras obras. La salvación no es ser buenos en todo el siglo de nuestra vida y no hacerle mal a nadie. La verdadera salvación de Dios no es encontrar y buscar y trazar un camino que el hombre quiere hacer para llegar a Dios. Porque quiero decirte que el hombre ha trazado un camino para llegar a Dios, porque no es Dios. Mejor sería dicho, el hombre ha trazado un camino para llegar a su propio Dios. El hombre ha invertido tiempo para creer que él puede llegar a Dios de la manera en que él cree que puede llegar a Dios. Pero Dios no puede ser encontrado por el intelecto humano, ni por el esfuerzo humano. Y porque el hombre no puede hacer eso, por eso Dios dijo y tomó la iniciativa: tengo que hacer destilar de los cielos la justicia de Dios, la salvación de Dios, que es Jesús. Tengo que hacer que rocíe las nubes la verdadera salvación, porque el hombre se va a perder. Porque el hombre quiere construir su propia torre de Babel. El hombre quiere hacer una torre que llegue a Dios y se jacta y presume en sí mismo y dice: voy a llegar a Dios con estas obras. Estoy construyendo un piso más de mi torre de Babel, la torre de mi corazón. Confuso está tu corazón. Porque la torre de Babel es confusión. Y el hombre que quiere llegar a Dios sin la justicia de Dios, sin Cristo, está perdido. Y está confundido. Así es. Por eso Babel se le llamó la torre de la confusión. Ellos querían llegar a Dios a su manera. Ellos querían construir su propia justicia. Hasta que Dios los tuvo que detener en seco. Y Él vio desde los cielos y dijo: ¿qué están haciendo? ¿Quieren llegar a mi presencia por medios terrenales? ¿Quieren llegar a mi presencia cosiendo ladrillo y haciendo mezcla? Y Dios te dice hoy: ¿acaso tú quieres llegar a mi presencia con obras que tú quieres y puedes hacer sin mí? Es imposible. Eso yo no lo recibo. Yo he dado, dice Dios, el mensaje para que tú llegues. Y he destilado del cielo el mensaje y la salvación y el rocío de Dios, que es la justicia, que es Jesucristo mismo. Amén. La torre de Babel no nos va a llevar a ningún lado, porque tú y yo podemos construir y construir. Ahí en el campo de Sinar podemos construir y pasar mucho tiempo y esfuerzo queriendo llegar a Dios. Pero un día, un buen día, esa torre va a tener que ser derrumbada. Porque esa torre no se puede sostener ante la justicia de Dios, porque no es justa y no puede. Aleluya. Lo que tú y yo levantamos con obras de hombre tiene que caer. Así es. Tarde o temprano tiene que caer. Y te voy a decir algo: va a caer más temprano que tarde. Y la destrucción va a ser mucha en nuestras vidas. Hoy quiero decirte que la torre de Babel es a veces tu conciencia. La torre de Babel es tu corazón. La palabra declara en Proverbios que no hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. No hay cosa más engañosa que el corazón del hombre. Y te tengo una noticia: tú y yo cargamos con el corazón diariamente. No hay forma de dejar el corazón allá atrás.
No hay forma de desprendernos del corazón porque es parte del hombre. Pero no te dejes subyugar por tu propio corazón. Tu corazón te puede decir: haz esta obra y Dios te va a ver con agrado. Haz esta otra y Dios te va a justificar. Haz esto o no hagas aquello, o si no haces esto estarás bien delante de Dios. Tu conciencia te puede decir muchas cosas. Pero aquel que va a la luz de la palabra, aquel que corrobora lo que su corazón le está diciendo en la mente, aquel que dice y es diligente: mi corazón me quiere engañar tal vez, yo siento que esto es bueno delante de Dios. ¿Cómo puedo yo saberlo? Tienes que ser diligente. Tienes que estar presto. Tienes que llevar tu cruz cada día para escudriñar las Escrituras. Ni aún a Pablo le daban por sentado lo que él decía, sino que los hermanos que eran diligentes decían: Pablo, tú estás diciendo esto, pero yo voy a abrir los rollos del Antiguo Testamento para ver si es cierto lo que tú estás diciendo. No te ofendas, Pablo, pero yo tengo que saber. Yo no me ofendo si tú abres la Biblia ahorita. De hecho, la tienes que abrir. Dile a tu hermano y dile, voltea con tu hermano y dile: ¿trajiste la espada? ¿Trajiste la espada? Un guerrero es nada sin su espada. ¿O estás confiando en esa que está allá? Aleluya. Esa no es tuya. Esa no es tu espada. Tu espada es esta. Aleluya. Tu espada es la que cargas. Tu espada es la que llevas en el corazón, si la has memorizado o has hecho un esfuerzo por hacerlo. Esa es tu espada. El guerrero no es guerrero sin espada. Aleluya. ¿Qué es un guerrero sin espada? Nada. No es digno de ser llamado guerrero. ¿Qué es un cristiano sin la palabra? No es digno de ser llamado cristiano, hijo de Dios. Y yo no estoy diciendo que la cargues a todos lados, sino llévala primero en tu corazón, llévala en tu mente. Átala, dice la palabra en el Pentateuco. Átala a tu cuello, llévala delante de ti, escríbela en tu frente, escríbela en los dinteles de la puerta de tu casa, para que la repases de día y de noche, para que la medites una y otra vez, para que se la enseñes a tus hijos, para que tus hijos aprendan y vean que hay que temer al Dios con respeto, con honor, con honra, con temor reverente y con santidad de Dios. Aleluya. Pero si tú no se lo enseñas a la siguiente generación, la siguiente generación va a estar perdida. Tú puedes saber mucho de Dios, tú puedes temer a Dios, pero ¿qué estás haciendo con la siguiente generación? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Si no tienes hijos, ¿qué estás haciendo con los que son de menor edad que tú? Enséñales que el respeto a Dios no es cualquier cosa. Dios es santo y sublime. Y en otro mensaje yo te compartí, hermano, que para conocer el verdadero amor de Dios, que para conocer verdaderamente el amor de Dios, tienes que ser confrontado con la santidad de Dios. Si tú no conoces la santidad de Dios, no conoces el verdadero amor de Dios. Porque ¿cómo es posible que Dios te ame si tú eres pecador y yo también? ¿Cómo es posible si Dios es santo? ¿Cómo es posible si Dios es santo? No es posible. A Moisés se le presentó un Dios santo. Y a Moisés se le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Tú crees que Dios nada más es santo en el Antiguo Testamento y hoy ya no? Eso no es verdad. La casa de Dios se tiene que honrar, la casa de Dios se tiene que respetar. La casa de Dios, tengo que decir esto, la casa de Dios no es tu casa, no es la extensión de tu sala. La casa de Dios no es algo más en donde tú puedas hacer y hacer como tú quieres. La casa de Dios es santidad. Pero quiero decirte que ahí no se queda Dios. La casa de Dios es un lugar de refugio. La casa de Dios es amor de Dios. Pero para que tú entiendas el verdadero amor de Dios, tienes que ser contrastado y empujado contra su santidad y decir: Señor, soy indigno, como dijo Isaías el profeta. Señor, soy de labios impuros y he visto la gloria de Dios, ahora sí voy a morir. Pero Dios mostró el amor y la misericordia con Isaías. Le dijo: tranquilo, Isaías, bien has dicho que eres impuro para presentarte delante de mí. Pero ¿sabes qué, Isaías? Yo tomo la iniciativa. He enviado a mi ángel
Y ahí va mi ángel y tomó unos carbones encendidos del altar de Dios para que toquen tus labios. Y tú dijiste que tus labios eran inmundos. Pues ahí va, Isaías. Voy a tocar con mis carbones de santidad tus labios y te voy a hacer santo. Esos carbones encendidos con los que tocó Dios a Isaías es representación de Cristo. Tus labios, los labios de tu corazón, tienen que ser tocados por Cristo. Si no son tocados por Cristo, tú no puedes habitar en la presencia de Dios. Pero tienes que seguir a Cristo. Tienes que recibir a Cristo de verdad. Tienes que abrir el corazón a Cristo. Tienes que abrir la tierra de tu corazón a esa preciosa semilla que es Cristo. Y la parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de tierras. 4 tipos de tierras. Y la contrasta con la ideal, con la que Dios espera, que es la número 4, con la que Dios espera que tú tengas. Y ahí en el capítulo 13, donde estábamos en Mateo, vamos a regresar a Mateo, que es nuestro texto del día de hoy. Y ahí dice la palabra: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. El mar es representación de muchedumbre de personas. En la palabra de Dios, el mar también representa muchedumbre de personas. Y después dice el verso 2: y se le juntó mucha gente. ¿Ves cómo el verso 2 confirma lo que dice el verso 1? Se sentó junto al mar, se sentó junto a la gente. Y después el 2 dice: se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Quiero decirte que Jesús aquí, antes de dar la parábola del sembrador, Jesús tuvo que tomar la iniciativa. Él dijo: yo tengo que salir a la playa, yo tengo que sentarme en la barca, yo tengo que buscar a la gente, yo tengo que ponerme enfrente de ellos. Dios tomó la semilla, porque donde leímos en 2 de Corintios, Dios es el que da la semilla al que siembra y pan al que come. De él descendió la semilla verdadera de Dios, la semilla de trigo. Y después dice: y les habló muchas cosas por parábolas, dice el verso 3, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. He aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador, cuando sale a sembrar, que es Dios mismo en este caso. Pero tú y yo también podemos ser sembradores en el reino de Dios. Cuando la palabra declara que el sembrador salió a sembrar, está diciendo implícitamente que Dios está confiando en que la semilla que Él esparcirá, que es el Evangelio, va a traer mucho fruto. Y de hecho el que siembra, el campesino que siembra, tiene que usar forzosamente de fe. El sembrador es una analogía que Jesús usó muy acertadamente, porque había sembradores en ese tiempo como los hay hoy. El sembrador no tiene segura su cosecha. El sembrador no tiene seguro un porcentaje de su cosecha. De hecho, es difícil que lo que siembra se tenga el fruto al 100%. Es difícil. Él tal vez espera un 80, si le va bien, un 70, un 60. Él está esperando algo, pero está esperando. Él debe de tener fe, porque de él no proviene la lluvia del cielo. Pero él tiene que sembrar. De aquí Dios empieza a decirnos: el sembrador salió a sembrar. Pero antes de eso, Jesús se había sentado en la barca. Y yo me imagino, imagina a Jesús, que él le pidió la barca a uno de sus discípulos y le dijo nuevamente: préstame la barca. Porque la multitud se agolpa. Y para que me escuchen bien, me quiero subir y méteme un poquito hacia allá, hacia el mar, para que me escuchen. Y la gente quedó en la orilla de la playa. La palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos al símbolo de la barca como un símbolo de refugio. Pero aquí, en esta parábola, la barca significa alimento. Porque Jesús sabía que la barca era el instrumento
de aquellos pescadores, para darles pescados, para hacer su pesca y para dar sustento a su familia. La barca representa alimento para ellos, porque significa que de ahí obtienen su sustento. Y Jesús implícitamente al subirse en la barca no solo era porque quería estar un poquito separado de la gente para poder enseñarles bien la parábola del sembrador, sino que Él estaba diciendo: yo soy la verdadera barca. Yo soy el sustento de tu vida. Yo soy la verdadera semilla que te va a dar de comer. Yo soy la semilla que no tienes que buscar, porque yo estoy aquí enfrente de ti. Yo soy el pan de vida. Por eso me subí a esta barca, para que comprendas que de mí viene la semilla, porque Dios es el que da la semilla, porque Dios es el que da el pan al que come, y Dios me ha enviado a mí, porque dijo Jesús: yo soy el pan de vida que descendió. Él estaba en la barca, Él estaba diciendo: prepárense. En su espíritu le estaba diciendo al espíritu de los demás: prepárense, porque lo que voy a hablar ahora es un mensaje de semilla y de pan y de alimento espiritual. Y entrando en la barca se sentó y empezó a decir: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esta es la primer parte de la parábola del sembrador. El primer tipo de tierra, por llamarlo de alguna manera, junto al camino. ¿Qué pasó con la semilla que fue derramada junto al camino? Hemos visto que la semilla es el mensaje de Dios. ¿Qué pasa cuando el mensaje de Dios no cae en buena tierra? Es decir, no cae en un corazón dispuesto. La palabra dice que las aves del cielo empiezan a venir, y como no está plantada y escondida entre la tierra, las aves se la comen muy fácilmente. Se la comen. Y he nombrado a este primer tipo de tierra: apártate, aparta de ti a Elimas. Y lo vas a ver en un momento por qué. La palabra dice que más adelante, ahí mismo, cuando Jesús explica la parábola del sembrador y habla de esta primera parte de las aves que la comen, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quiénes son las aves? El malo. Y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero decirte que cuando Jesús trae la palabra a ti para salvación, o para que te arrepientas, o para que vengas a conocer más de la presencia de Dios y estés en su presencia, va a venir el malo y va a querer arrebatar la semilla que te está usando. ¿Cómo va a venir el malo? Te va a venir con pensamientos, va a venir con seducciones, va a venir con tentaciones, va a venir diciéndote: ¿eso que está hablando qué? Eso no tiene sentido, eso es una exageración, eso déjalo para los santos. No, porque podrías pensar así. De hecho, tal vez alguna vez has pensado así, tal vez. Eso déjalo para otros. Tú tienes tu trabajo, tú tienes tus actividades. Eso que se encargan los pastores, los evangelistas. Pero tú no exageres tampoco. Esa es la voz de un mala ave. Porque el evangelio de Dios es para todos. Las exigencias del evangelio y los recursos del evangelio y las bendiciones del evangelio son para todos nosotros. Y he titulado aparte de ti a Elimas, porque quiero que vayamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 4 al 12, para que entendamos y veamos un ejemplo de cómo Dios cuando siembra la semilla, el enemigo no se va a quedar quieto. Hechos capítulo 13, versos 4 al 12. Y la palabra dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Era Pablo haciendo un viaje misionero. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús,
que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Estaba con un hombre de eminencia del Imperio Romano. Varón que dice prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El procónsul deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía ¿a quién? Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Wow. Aparta de ti a Elimas. Un ejemplo tan literal. Siempre se van a levantar los Elimas alrededor de ti para apartarte de la fe. Piensa, ¿qué puede ser un Elimas en mi vida? Puede ser una persona, puede ser una actividad, puede ser mi propia conciencia y mi propio corazón diciéndome que no vaya más con Dios, que no exagere, que eso es para otros. Ahorita me preocupo por lo mío, por mi trabajo, que hay que preocuparse por su trabajo, por supuesto, pero no al grado de olvidarte de Dios. ¿Qué es Elimas para ti? Y ten cuidado, porque tal vez tú no puedes reconocer a Elimas. Wow. Y eso es cuando es más difícil. Hay veces que tú y yo no reconocemos a nuestro propio Elimas. ¿Qué es o quién es quien nos está apartando de la fe? Pero para eso hay una respuesta bíblica. David le dijo a Dios: Señor, ve en mí si hay camino de maldad y purifícame y guíame por el camino eterno. David sabía que podía haber en él pecado sin él darse cuenta, y por eso le dice a Dios: Señor, solo tú me puedes dar a entender si en mí hay pecado o no. Así que guíame, límpiame, perdóname, ayúdame, impúlsame. Aparta de ti a Elimas. Pero también te quiero decir que Elimas en estos tiempos no solo puede ser algo que esté contigo pegado día y noche. Elimas en estos tiempos son los falsos maestros, son los falsos profetas, porque aquí en Hechos 13 nos dice que Bar Jesús era un mago y un falso profeta. Era un judío, el falso profeta. Y hoy se han levantado tantos falsos profetas allá afuera que han inundado las redes sociales, han inundado de muchas enseñanzas que tú muy fácil puedes encontrarlos. Te voy a decir algo: cuando tú abres, por ejemplo, YouTube o cualquier página en internet, te vas a encontrar más fácil un mensaje de un falso profeta que un mensaje de santidad de la palabra de Dios. Así es. Va a ser muy fácil. Y tú vas a creer que es cristiano, porque está usando palabras cristianas, porque está diciendo que Dios es bueno, porque está hablando de Jesús. No es suficiente. Porque Satanás, el engaño mejor de Satanás, no es decir esto es blanco y esto es negro. Qué fácil sería. El mejor engaño de Satanás es: esto es blanco, pero voy a meterle un 1% de negro. Y con ese 1% va a ser suficiente para que después se descarríe. Porque la palabra declara que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero ¿cómo saber esto si no conocemos la palabra? Un 1% de maldad y ya no es el 100% de bondad. Esa mezcla no permite Dios. Los falsos profetas te pueden hablar de la prosperidad de Dios, de que Dios es bueno, de que Él te quiere multiplicar, de que Él te quiere dar. Y sí, pero se quedan ahí. Porque cuando les hablas de la persecución al pueblo, cuando le hablas de que el que quiera vivir una vida piadosa, dice la palabra, tiene que sufrir persecución, se les acaba el gozo. Hasta ahí se acabó el cristianismo. ¿Por qué no quieren sufrir la palabra? ¿Por qué no quieren vivir la palabra? ¿Creen que Jesús es un dador de bienes nada más? Acuérdate de los cristianos en Roma, aquellos que tenían que morir alrededor, en el medio del Coliseo romano, por su fe. ¿A poco ellos dijeron: Señor, nos has abandonado? No, ellos sabían que Jesús estaba ahí en el Coliseo. Y ellos decían: Señor, si es tu voluntad, aquí voy a morir. Y no solo ellos, Daniel mismo y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos sabían que tenían un Dios de poder. Y le dijeron ahí al emperador de Babilonia:
Si tú nos quieres meter al horno de fuego, está bien. Pero nosotros no vamos a adorar la estatua de oro que has hecho. Creemos que Dios nos puede librar del horno de fuego. Qué bueno, tiene ser. Pero después dijeron algo muy importante, y ese es el fundamento de la vida cristiana. Aleluya. Dijeron, y si no lo hace, si Dios no me libra, si yo no recibo de Dios lo que yo espero, sépase, Rey, que de todos modos no me voy a inclinar ante tu estatua. Aleluya. De todos modos no lo voy a hacer. Gloria a Dios. Ese es el Evangelio. ¿Te das cuenta de que el Evangelio se estaba revelando desde el Antiguo Testamento? Pero hoy los falsos profetas te predican otra cosa. Todo es Color de rosa. pétalos. Estamos en una cama de pétalos. ¿Y qué le van a decir los falsos profetas a los cristianos verdaderos que murieron en el Coliseo Romano? A mano de los leones, con niños y bebés. La mamá tuvo que ver morir a su bebé antes de morir ella. Pero era una verdadera hija de Dios. Y de seguro consolaba a su hijo. Y le decía, hijo, cierra los ojos. Esto va a terminar pronto. No hagas caso. Mamá, tengo miedo. Cierra los ojos, hijo. Y venía el león. Y tal vez estaban cuidando al pequeño, pero se lo tenía que comer después. Wow. Ver eso a la madre y aún así no negar a Cristo ni de reclamarle a Jesús y decirle, Dios, ¿por qué permites esto? Y eso es la verdadera fe. No es de que Dios me va a dar un carro y que Dios me va a dar esto y que Dios me va a dar aquello. La verdadera fe es sostenerte ante la prueba. La verdadera fe es que si Dios no te cumple lo que tú esperas, tú le vas a seguir honrando. Esa es la verdadera fe. Esta es la verdadera palabra de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio que ha descendido de lo alto. Dios te puede dar muchas cosas buenas. Y aquí hemos orado. Y lo hace, hermano. ¿Cuántos de aquí hemos recibido de Dios en un trabajo, en una bendición? Por supuesto que lo hace porque Dios se goza. Dice la palabra, yo quiero que sean prosperados en todas las cosas, como también prospera su alma. Pero el fundamento es el alma. Aleluya. El fundamento es tu espíritu. Eso es lo que debe prosperar. Si prospera tu espíritu, te tengo buenas noticias. Vas a prosperar en Amén. Dios. Pero no esperes a prosperar en lo demás si no has prosperado y crecido en el espíritu. Ahí sí hay un problema. La semilla de Dios. Aparta de ti a Limas. Deja de escuchar falsos profetas. La hiperfe, la doctrina de la hiperfe, la doctrina de la prosperidad malversada y muchas más. Todo está en la palabra de Dios. Pero después dice ahí, volviendo a Mateo, capítulo 13. Y ahora Jesús va a dar el panorama del otro tipo de tierra. Y dice, versículo 5, pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Este es el segundo tipo de tierra, el segundo tipo de corazón humano ante la semilla de Dios. Y Jesús explica más adelantito unos versículos ahí, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, ahí en el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Wow. Este es el otro tipo de tierra. Jesús, siendo tan generoso, esparce su semilla, la semilla de Dios en todas partes. Pero la semilla que cayó en pedregales nos habla de aquellos que reciben la palabra por un tiempo, pero después la palabra también dice que cuando viene la aflicción y la persecución, entonces dejan de ser cristianos, entonces dejan de creerle a Dios, entonces se empiezan a cuestionar, Señor, pero tú no puedes permitir esto, mejor me voy del evangelio, me voy de la iglesia, porque esto no era lo que yo esperaba. Creen por algún tiempo, se emocionan, están contentos, pero viene la prueba y la aflicción y se van.
Ese es el otro tipo de tierra. Y rápido en un ejemplo. Te decía que a muchos a Jesús, después del milagro de los 5, de la alimentación de los 5,000, Jesús había dado pan a más de 5,000 personas, muchas más. Y todos vieron ese milagro tan grande. Pasó ese milagro, recogieron las cestas que sobraron, y al siguiente día dice la palabra de Dios que vinieron toda la gente y estaban diciendo: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Queremos verlo, queremos escucharlo. Y después lo encontraron y le dijeron: Rabí, maestro, ¿dónde estabas? No te habíamos encontrado. Y Jesús les dice: de cierto les digo que ustedes me buscan por el pan que les di. Ustedes me están buscando por los milagros. Y ahí fue cuando Jesús les dice: pero yo soy el verdadero pan de vida. Tienen que buscarme a mí. No tienes que buscar los milagros. Tú tienes que buscar a Jesús. Los milagros son resultado de tu fe en Cristo. Los resultados incluso pueden servir de base de fe a otros para que vengan a Cristo, pero no son el fin. Los milagros no son el fin. Jesús te puede alimentar, Jesús te puede dar, pero no busques a Jesús por eso, porque el momento en que Él no te lo dé, tú lo vas a dejar. Busca a Jesús porque Él te redimió. Amén. Busca a Jesús porque Él te salvó. Busca a Jesús porque Él te dio vida eterna. Busca a Jesús porque Él te salvó de la condenación eterna, que es el infierno. Porque ¿para qué vino Jesús, hermanos? ¿Para qué vino? Dice la palabra: para salvar lo que se había perdido. Y lo que se está perdiendo va derecho al infierno. Tú y yo tenemos que seguir a Jesús, no por sus milagros, sino por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Permanece aún en la persecución y en la prueba. Pero también Dios después, Jesús continuó diciendo: y parte cayó entre espinos, del verso 7. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Y esta parte de los espinos, Jesús la explica en el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? De las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El otro tipo de tierra, la que cayó entre espinos. La semilla fue sembrada, pero los espinos ahogaron la buena semilla. La planta mala ahogó la buena planta y no la dejó recibir el sol que tenía que recibir o el agua que tenía que recibir. Y este campo es aquel corazón que se deja llevar por las preocupaciones de esta vida, el que se deja llevar por las modas de este mundo, el que se deja llevar por los placeres del dinero, el que se deja llevar por el amor al dinero. Y he titulado esta parte a este pequeño verso: no vendas a Jesús. No vendas a Jesús. ¿Quién sí se dejó llevar por los afanes de ese siglo y de las riquezas? Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 14. Y si ya vieron sus Biblias, van a ver lo que dice el encabezado, el pequeño encabezado que dice ahí antes del 14. Judas fue uno que por el afán de ese siglo, que por el engaño de las riquezas, pudo tener la osadía de traicionar a Jesús, habiéndole visto cara a cara, habiendo comido con Él, habiendo partido el pan con Él, habiendo recibido las enseñanzas directamente de voz de Él. Judas fue engañado, aunque vio, tocó, palpó y se sentó con Jesús mismo. Y ahí dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Juan capítulo 12, versículo 4.
Juan capítulo 12, verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Porque era una escena donde se derramó, la mujer derramó el perfume tan caro a Jesús, lo ungió, y dijo Judas, pero ¿por qué este desperdicio? Si es un perfume de, imaginemos ahorita, es un perfume de 10,000 pesos. ¿Por qué para un evento así lo derrama esta mujer? Pudimos haberlo vendido y dárselo a los pobres, decía Judas. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Wow. Ese era Judas, el que vendió a Jesús. Judas fue la tierra donde fue sembrada la semilla, pero los espinos ahogaron la semilla y Judas murió para siempre. Judas no se arrepintió. Judas fue condenado por su propia acción. Wow. Él fue condenado porque amó las riquezas de ese siglo, porque amó lo que ese siglo le estaba dando. No vendas a Jesús. ¿Por qué tú estás vendiendo a Jesús hoy? ¿Qué es lo que tú estás permitiendo en tu vida? Y le estás diciendo, Señor, espérame, yo prefiero esto. Espiritualmente estás vendiendo a Jesús. El que hace esto calcula y mide. ¿Qué puede obtener por el afán y el amor al dinero? Es darle más importancia que a Jesús, a su obra, a su llamado, a su comisión. Y esto hace que nosotros crucifiquemos constantemente a Jesús por conveniencia a nuestros intereses. Judas hizo crucificar a Jesús. A la verdad, como dice la palabra, Jesús tenía que ser crucificado y era plan de Dios. Pero dice la palabra, pero hay de aquel por quien fue entregado. Judas no estaba libre de pecado y Judas no se arrepintió, se suicidó. Y aquel que se suicida perece al infierno, porque no hay espacio para el arrepentimiento cuando alguien se suicida. Tristemente, así es. Y Judas se suicidó por el pesar. Se dejó inundar por la culpabilidad satánica, diciéndole a Satanás, tú traicionaste a Jesús, ya mátate, mátate. No sirves para nada, Judas. Pero él no se dejó redarguir por el Espíritu Santo, como Pedro sí lo permitió. Porque Pedro, aunque traicionó a Jesús, Pedro no se suicidó. Él lloró amargamente y le dijo, Señor, te traicioné. Y lloró como nunca había llorado Pedro. Pero él no se levantó. Él recibió el abrazo de Dios. Amén. Y Jesús lo levantó. Pero no fue así con Judas. Y él murió. Debemos tener cuidado de no crucificar al Hijo de Dios. Y finalmente, la buena tierra. La buena tierra. ¿Qué dice la palabra? Verso número 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la explicación del Señor Jesús en el versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero quiero que veas conmigo Lucas 8:15, porque dice esto mismo con otras palabras. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Te acuerdas que te hablé de los estados de salvación? Salvación no es pasado, salvación es presente. Los que retienen la palabra. Wow. Salvación es futuro. Los que perseveran en ella para ser salvos hasta el fin. Esa es la buena tierra.
Esa es la tierra que Dios quiere que tú tengas en tu corazón. Y para hacerlo más entendible, un ejemplo es el siguiente. Y le he titulado a esta última tierra: abunda y multiplícate. Lucas capítulo 19, 1, 10. Lucas capítulo 19, 1, 10. Este hombre del que vamos a hablar demostró que él era buena tierra. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque Zaqueo tenía fama de un hombre pecador, porque lo era, pero era despreciado también. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué fue la respuesta de Jesús ante esto? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Para que tú seas una buena tierra, tienes que ser ejemplo como Zaqueo. Siendo él un pecador, siendo él un publicano, uno que era traicionero a su patria, uno que se enriquecía ilegalmente, quería ver a Jesús. Y él decía: ¿quién es este hombre del que hablan tanto? Unos hablan bien y otros hablan mal. Y Zaqueo se subió a un árbol, y era tantas sus ganas por ver y escuchar a Jesús, que hizo lo imposible para llegar a él. Hoy la pregunta para ti es: ¿has hecho algo imposible para escuchar la palabra de Dios? ¿Has hecho algo que esté más allá de tu fuerza para escuchar la palabra de Dios, para esforzarte, para estar escuchando la palabra de Dios? Imagina la multitud que Jesús acarreaba. Wow. No eran 100, no eran 1000, hermano, eran 10,000, eran muchos. Y Zaqueo era un hombre pequeñito de estatura, tal vez un poco delgado, pequeño de estatura. ¿Cómo crees que él iba a llegar a Jesús tan fácil? Si todos iban atrás de Jesús amontonándose y todos tocando, queriendo tocar a Jesús. Él hizo algo imposible para sus posibilidades. ¿Has hecho tú algo imposible para tu posibilidad? Por escuchar, por ver, por recibir a Jesús, por caminar con Él. ¿Has hecho algo imposible para ti? ¿Qué es eso que es imposible para ti? Para Zaqueo no fue su estatura y llegar a Jesús. ¿Para ti qué puede ser? Pero él encontró en el árbol un instrumento para superar ese obstáculo. Aférrate a un buen árbol. Aférrate a un buen instrumento de Dios que Él va a disponer para que tú lo escuches. Y súbete y escúchalo. Wow. Porque cuando tú te subes y cuando tú usas ese instrumento, ya no te tienes que esforzar. Jesús solo va a decir: Zaqueo. ¿Por qué creen que volteó Jesús a verlo? ¿Por qué creen que volteó Jesús a ver a Zaqueo? ¿Porque estaba ahí y vio que algo se movió en las ramas y volteó? No. Jesús volteó a ver a Zaqueo porque Jesús podía detectar espiritualmente el nivel de fe que tú tienes. Y si tú tienes un nivel de fe como Zaqueo, que haces lo imposible, Jesús va a voltear a verte a ti. Y tú ya no vas a tener que gritarle a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sí, Jesús oyó el grito de aquellos ciegos. Pero cuando tú tienes un nivel de fe, cuando tú tienes un nivel de fe grande y de confianza plena en Jesús, no tienes que gritar. Jesús te va a decir: Zaqueo, te he visto, baja pronto y desciende rápido, porque te voy a visitar.
Y Dios te quiere decir hoy, Él te quiere visitar Aleluya. a medida que tú le demuestres la fe y que tú hagas algo imposible para escuchar la semilla de Dios. Aleluya. Él quiere visitar tu casa, la casa de tu corazón. Si tú abres la buena tierra de tu corazón, si tú partes la tierra de tu corazón en dos, la palabra dice que el corazón es lo más engañoso. ¿Por qué crees que se parte la tierra? Porque tú tienes que partir tu corazón. Tú tienes que partir el corazón en dos y decirle: corazón, no te voy a hacer caso. Wow. Tengo que partir el corazón. Así como el agricultor parte la tierra, así como el agricultor parte la tierra para que la semilla entre, yo tengo que partir mi corazón y mi carne para que la semilla de Dios, el pan de Dios, penetre y entre. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Aleluya. ¿Alguien está recibiendo la palabra de Dios? Entonces clama a Dios, porque Satanás nos va a querer cerrar la boca. Y si no confirmamos con la palabra y decimos amén, Satanás va a accionar como ave y se va a querer llevar la palabra que estamos sembrando aquí hoy. Wow. Reprende a Satanás, échalo fuera. La buena tierra recibe la semilla, la palabra la recibe con gozo. Zaqueo bajó con gozo y recibió a Jesús con gozo. No hace caso de las murmuraciones y opiniones de los hombres. Tú eres pecador. Zaqueo no hizo caso de eso. Zaqueo fue a ver a Jesús. Se sabe indigno, la buena tierra se sabe indigna de recibir la buena semilla, porque es una tierra carnal. Pero si la dispones, la preparas, la partes, vas a recibir de Dios. La culpabilidad no detiene a la buena tierra, sino que la impulsa a cambiar su estado de pecado y su destino de muerte por un destino de justificación y de vida. Aleluya. La buena tierra, y estoy hablando de características de Zaqueo, a lo que acabamos de leer. La buena tierra toma la iniciativa por agradecimiento de recibir la vida. Wow. Zaqueo dijo: Señor, me levanto, doy la mitad de mis bienes. Si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Tomó la iniciativa. Sí. Zaqueo hizo eso. Él se levantó de la mesa y no le importó que estuvieran sus amigos con los que estaba comiendo. Tal vez eran hombres prominentes de dinero, eran hombres de su trabajo, de su mismo oficio, familiares. Él no le importó. Él dijo: yo me levanto aquí. Wow. Y yo aquí declaro a Jesús delante de los hombres, porque dice la palabra de Dios que el que me declare delante de los hombres, yo también le declararé delante del Padre que está en los cielos, y no me avergonzaré de Él. Aleluya. Y Él no fue avergonzado. La verdadera buena tierra produce obras de justicia y verdad y misericordia, porque Zaqueo entendió, y la buena tierra entiende, que él fue tratado de la misma manera, con misericordia. Wow. La buena tierra busca hacer más, siempre más de lo que se le requiere. Dígame. Amén. La buena tierra busca hacer más de lo que se le pide. Sí. A Zaqueo nadie le dijo que tenía que devolver 4 veces, porque la ley requería menos. Era el doble para restituir. Pero Zaqueo dijo: no, yo no quiero conformarme con lo que está escrito en la Biblia. Yo voy a dar más, y yo voy a dar 4 veces. Aleluya. Porque a mí llegó la salvación de Dios, y he entendido la semilla de Dios, y he entendido la santidad, el gozo y la salvación de Dios en mi vida. En la buena tierra es generosa, se desprende de las ataduras del amor al dinero y de lo material. Aquel que robaba, aquel que quería acumular riqueza, Zaqueo, dijo: me desprendo de la mitad de mis bienes. Y si alguien le ha defraudado, que seguramente sí lo hice, ha de haber dicho Zaqueo, porque era un ladrón, ¿sabes qué, Jesús? Se lo devuelvo 4 veces. Wow. 4. Jesús no le quedó otra opción. Más bien, Jesús lo único que pudo decir es: ahora ha llegado la salvación de Así esta es. casa. Así es. Ahora verdaderamente este hombre es salvo. Aleluya. Esa es la verdadera salvación. Ese es el camino de vida al Padre. Ese es el verdadero evangelio. Y tal vez hoy, para ir terminando, tal vez hoy Jesús está hablando a tu vida. Y tal vez hoy tú has venido con cargas, tú has venido con formas
o condenaciones del mundo. Y tú también puedes pensar como Zaqueo: yo soy indigno, yo no me puedo acercar a Jesús porque no lo he hecho antes. He tenido la oportunidad, pero no lo he hecho. He sentido que sí puedo ir, pero hay algo que me detiene. Me siento indigno, me siento sucio, siento que le he fallado a Dios, le he robado a los de mi nación como Zaqueo, he defraudado. ¿Puede acaso recibirme así, Jesús? Pues hoy te voy a decir algo. Hoy pasa al frente, ponte en pie, pasa al frente, porque la parte del altar hoy es ese árbol. Aleluya. De Dios. Sí. La parte del altar hoy representa el árbol en el que Zaqueo se subió. La parte que está aquí enfrente representa: quiero ver a Jesús de cerca, quiero lavar mis pecados. Tal vez tú aún no le conoces de verdad, o tal vez sí. Tal vez tú te has apartado de sus caminos y tú quieres hoy estar a cuentas con Él. La palabra de Dios dice que el tiempo es hoy. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy es necesario que vaya a tu casa. Y Jesús te dice a ti hoy es necesario que entre en tu corazón. Hoy es necesario que abras y partas la tierra de tu corazón para que me dejes entrar como la semilla que envió el Padre. Porque Dios es el que da la semilla al que siembra y da pan al que come. Y si tú quieres comer y beber del pan de vida y beber del agua de vida, no tendrás sed jamás. Así que te invito a que pases al frente para hacer una oración por ti. Si tú así lo sientes, si tú quieres restablecer tu intimidad con Jesús, si tú quieres decirle: Señor, he fallado, no he sido una buena tierra, pero hoy Dios nos da la oportunidad de que abracemos la buena semilla, de que abracemos la buena semilla para fructificar. No te dije el título del mensaje de hoy, pero el título es: a 100 por 1, la semilla que fructifica. Tú y yo tenemos que ser tierras que fructifiquen a 100 por 1. Tú y yo tenemos la capacidad de recibir de Dios el 100% de la cosecha que sembramos. Pasa al frente mientras escuchamos esta alabanza un poco más fuerte, porque quiero hacer una oración por ti. Si tú no has recibido al Señor como Salvador y lo quieres hacer, ven, porque hoy Jesús te está hablando, te está diciendo: Zaqueo, pero te está hablando con tu nombre. Ven pronto, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy es necesario que tú seas salvo. Señor, hoy oramos delante de tu presencia. Hoy, Señor, levantamos nuestras voces en agradecimiento. Hoy, Señor, te queremos honrar con los frutos de nuestras primicias. Queremos ser hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres valientes, que dan el paso hacia adelante como lo hizo Zaqueo. Hoy nos acercamos al árbol sicómoro. Hoy nos subimos para ver a Jesús. Hoy, Señor, nos subimos al árbol. Aquel árbol que es un instrumento que me ayuda a favor de mi imposibilidad. Tal vez mi imposibilidad es que me he condenado mucho. Tal vez mi imposibilidad es que no me creo digno. Tal vez mi imposibilidad es que te volví a fallar el día de ayer, con un pensamiento, con una palabra, con una actitud. Pero hoy me tomo de ese árbol sicómoro para verte a ti, porque la salvación eres tú. Y hoy, Señor, creemos a tu palabra, de que tú eres la buena semilla, de que tú eres el buen pan de Dios, de que tú eres aquel que nos da y nos da vida en abundancia. Gracias, Señor. Levanta tu voz y adórale ahí brevemente. Señor, te adoramos. Hoy, Señor, queremos derramar una alabanza y una adoración a ti. Hoy queremos restaurar nuestras vidas y adorarte en espíritu y en verdad. Hoy nos da la oportunidad de renovarnos contigo. Hoy nos da la oportunidad de que tú nos digas: hoy ha llegado la salvación a este corazón. Hoy ha llegado la salvación a esta tierra. Hoy ha llegado la salvación a esta buena tierra. Y así oramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Señor, manifiesta tu poder con gloria, con autoridad. Señor, el que ha venido aquí, ha venido porque como Zaqueo lo ha movido la fe.
El que está aquí, Señor, no escucha palabra de hombre. El que está aquí es porque quiere escuchar tu voz. Y nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Nosotros queremos estar más cerca de ti. Señor, abre los corazones, parte los corazones y recibe en el nombre de Jesús la palabra de Dios, que sea en abundancia sobre tu vida y que dé fruto en abundancia, que se fortalezca, que crezca, que te sacudas de todo aquello que puede ser abrojos, espinos, cardos, para que puedas crecer en el nombre de Jesús. Señor, trae avivamiento, trae, Señor, restauración, trae, Señor, alimento espiritual, porque el que tiene hambre, tú le darás de comer. El que tiene sed, tú le darás de beber y no tendrás sed jamás. Y es así, Padre, que oramos en el nombre de Jesús, para que tú sigas manifestando tu poder y tu gloria sobre cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, derrama unción, derrama sabiduría, derrama, Señor, fuerza de lo alto, para seguir adelante en lo que tú has encomendado, para seguir adelante en la responsabilidad que tienes. En el nombre de Jesús, recibe de Dios, porque yo soy tu ayudador, dice el Señor, y no estás sola. El Señor está contigo, el Señor va delante de ti, el Señor te restituye, el Señor te ayuda, el Señor te fortalece. El Señor hará grandes cosas en la medida que te mantengas firme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Recibe, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre bendito, hoy, Señor, pedimos tu presencia en esta casa y en este lugar. Y gracias te damos porque tú has traído, Señor, cambio. Tú has traído, Señor, transformación. Y esto lo ha hecho la semilla de Dios. Porque la semilla debe de estar dispuesta a morir para nacer algo nuevo. La palabra de Dios dice: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ya no lo vivo por la carne, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me salvó, el cual murió por mí. Y así dice el Señor. Así ha empezado a ser en la vida. Y así tiene que seguir. Así tiene que perseverar. Así tiene que continuar. Y gózate como Zaqueo, porque la salvación ha llegado a esta casa. Porque cuando tú me buscabas no me encontraste, pero entonces yo te encontré a ti, dice el Señor. Yo los encontré a ustedes. Y ahora lo que tienen que hacer es encontrarme a mí cada día, como lo han venido haciendo. Síganlo haciendo más, porque yo soy encontrado de los que me buscan. Yo soy hallado de aquellos que con diligencia me buscan. Y a todo aquel que toca se le abre, y todo aquel que llama se le escucha, y todo aquel que quiere cambiar y madurar y crecer va a ser así, va a recibir de Dios. En el nombre de Jesús, que así sea, Padre. En el nombre de Jesús, y recibe del Señor, en el nombre de Jesús, la paz, la fuerza y la bondad para continuar y ser ejemplo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Recibe, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor. Llénala con tu presencia y tu poder y tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo lo que no es tuyo, Señor. Y vamos hacia adelante creciendo. Creciendo y despojándonos del lastre del pecado que nos asedia. En el nombre de Jesús, recibe de Dios. Recibe del Señor. Oh, Santo. Oh Señor, tú eres santo. Fortalece, Señor. Y así, Padre, hemos orado. Así, Señor, nos hemos fortalecido. Porque la semilla de Dios es la que fructifica. La semilla de Dios que ha sido sembrada en esta casa y en el corazón de cada uno de ustedes
tendrá que dar fruto, y fruto en abundancia. Gracias, Señor. Y así oramos, Padre. Bendice, Señor, y fortalece su vida. Señor, gracias por la semilla. Gracias, Señor, por la buena tierra. Ahora hay que regar esa semilla. Ahora hay que fructificar. Quiero decirte algo para terminar. El poder de la semilla no está en la tierra. El poder de la semilla está en la semilla. La semilla es vida en sí misma. La semilla es vida en sí misma. Lo único que tú tienes que hacer es partir la tierra. Lo único que tú tienes que hacer es abrazar la semilla. Y la semilla va a ser lo suyo. Dios es el que da el crecimiento, decía Pablo. Unos riegan, otros sembraron, pero el que da el crecimiento se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Señor. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia, hemos recibido de Dios y hemos escuchado la palabra. Y ahora sí, viene lo importante, que es ir y dar fruto. Fructifica. Amén. Wow. Yo no sé, pero yo me voy satisfecha y hasta completa. Dios habló mucho a mi vida. ¿A cuántos le habló el Señor? Y no se quede con que le habló. Ponga en práctica. No permita que las aves que están ahí afuera, ni el materialismo, ni los amigos, ni las malas compañías,